Bienvenidos a Meteo Windy. Hoy queremos hacer un vídeo especial con motivo de que el próximo 1 de junio empieza la temporada de huracanes en el Atlántico Norte. Como sabéis, esta temporada pues va como todas los años desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre y ya hay informes que nos hacen una serie de pronósticos o previsiones de cómo va a ser la temporada de huracanes este año en la zona del Atlántico. Para ello lo que vamos a explicar es el informe de la CSU, es decir, de la Universidad Estatal de Colorado, que junto con la información que proporciona la NOAA en Estados Unidos, pues hacen una serie de previsiones en cuanto a qué es lo que se espera para este año con relación a los huracanes en la zona del Atlántico. Veremos cuáles son las previsiones que tienen esta universidad y al mismo tiempo luego veremos cuáles son las causas, pero en el propio mapa de Windy, junto con el informe que hace esta universidad estatal. Así que vamos a ver primero cuáles son las previsiones y veremos cuáles son los motivos por los cuales se espera que se cumplan esas previsiones. El informe lo tenemos aquí, que luego después os pasaré el link para que vosotros podáis también en la descripción del vídeo podáis, si queréis estudiar este informe, podáis entenderlo y analizarlo más profundamente. Como veis, es un informe, está hecho por la Universidad Estatal de Colorado y en este proyecto pues se nos habla cuál es el pronóstico que tenemos para la zona del Atlántico para la temporada de huracanes. Como veis aquí, el promedio que ha ocurrido en los últimos años, desde el año 1981 hasta el 2010, es este. Y lo que se espera para este año, en este informe que he hecho del 2 de abril, que por cierto, estos informes se van renovando poco a poco y son previsiones, es decir, que muchas veces pues sabemos claramente de que se pueden equivocar o hay un tanto por ciento de probabilidades de que no se acierte. Además, son muchos los factores que se tienen que tener en cuenta y por otra parte se van actualizando y pueden cambiar, ¿no?, estas previsiones. Pero ahora mismo las previsiones son estas. Si el promedio de tormentas con nombre, es decir, que ya son tormentas serias que pueden producir daño, entre los años 1981 y 2010 ha sido de 12, este año se esperan 16 tormentas con los nombres, que por cierto ya sabemos cuáles son los nombres de las tormentas, ¿eh? Si luego las queréis ver, os lo digo ya rápidamente. Las tormentas de este año van a ser Arthur, Berta, Cristóbal, Dolly, Eduardo, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaías, Josefín, Kyle, Laura, Marco, Nana, Omar, Paulette, René, Sally, Teddy, Vicky y Wilfred. Esos son los nombres de los ciclones que se les va a dar a esta temporada del 2020. Bueno, como veis, el día de tormentas con nombre va a haber, el promedio es de 59 o 60. Este año va a ser 80 días en los que va a haber días en los que va a haber activa una tormenta de estas que ya están con un nombre específico porque ya forman parte o una depresión tropical, tormenta tropical, huracán, etc. Días en los que normalmente hay huracanes en esta temporada son 24, este año se esperan 35. Huracanes de ya magnitud mayor se esperan 4, cuando lo normal es 2,7 o 3. Días de huracanes grandes, 6,2, este año se esperan 9. Y la energía potencial para formar este tipo de ciclones, como veis, también supera el promedio. Luego, por lo tanto, se espera una temporada bastante activa de huracanes y que, por lo tanto, puede tener pues, una incidencia notable sobre las zonas a las cuales se dirijan estos huracanes. ¿Cuáles son las causas de por qué se espera que esto sea así? Bueno, pues vamos a ver en el mismo informe, nos vamos al final del todo, en primer lugar, y vamos a irlo viendo y luego lo veremos con Windy. Mirad, la primera causa principalmente es que la temperatura del mar este año está muy alta. Por ejemplo, aquí tenéis el Golfo de México y notad cómo para el día 23 de marzo al 29 de marzo de este año, comparado con los últimos 30 años, desde 1988 a 2017, la anomalía en la temperatura del mar es de entre 2 y 3 grados de temperatura. Es decir, para el mes de marzo había 2 o 3 grados de temperatura por encima de lo normal, que como sabéis es un factor primordial para el tema de la formación de ciclones, que por cierto en el próximo vídeo hablaremos de esto, ¿no? Hablaremos de cuáles son los factores que se necesitan para formarse un ciclón a nivel local. Hoy lo que vamos a hablar es más bien a nivel general lo que se necesita para la formación de ciclones, pero en la temporada.
Y luego, como veis aquí, en la zona del Atlántico tropical, que es esta zona de aquí, que es la zona donde normalmente empiezan a formarse los ciclones y luego después se trasladan, muchos de ellos al Golfo de México, a la zona norte, etcétera, pues vemos que las temperaturas también son de 1 grado o 1,5 grados por encima de lo que sería lo normal en comparación con estos 30 años de antigüedad. Luego, por lo tanto, aquí ya tenemos el primer factor. Golfo de México con temperaturas entre 2 y 3 grados superiores a lo normal, por lo tanto eso es energía potencial para la formación de ciclones, y lo mismo también en la zona de donde normalmente se originan, que es la zona del Atlántico tropical. Pero también hay otro segundo factor que contribuye a toda esta previsión que se está haciendo, y mirad, es esta. Aunque todos conocemos un poquito el efecto del niño y la niña y sabemos o hemos oído hablar de estos fenómenos meteorológicos, pues el efecto niño o niña tiene mucho efecto también o tiene incidencia en la formación de ciclones. Normalmente el niño lo que hace es que la intensidad de los ciclones disminuya o sea inferior o tenga más obstáculos para que se produzcan los ciclones. Ahora vamos a ver por qué. Mientras que el factor niña normalmente es todo lo contrario, promueve la formación de ciclones. Como vemos, a principios de este año, la tendencia era que el factor niño estaba predominando en la zona de, como sabéis, del Pacífico Oriental, la costa de Perú, Ecuador, etc. Pero a medida que va pasando el año, se ve que el factor niño va disminuyendo y por el contrario el factor niña, que es el azul, va aumentando. De tal manera que ahora mismo estamos en una situación neutral, pero que parece que a medida que vaya transcurriendo el verano, esta situación neutral pasará a que la niña sea la que produzca o tenga mayor influencia o incidencia, en este caso, sobre la zona del Pacífico Oriental. Pero es que a su vez los efectos del niño o de la niña no simplemente es a nivel local en la zona del Pacífico, sino que también son efectos a nivel global. ¿Y cuál es el efecto que produce el niño o la niña y que tiene relación con el tema de los huracanes? Pues mirad, aquí hay otra gráfica. Por supuesto, esto es muy extenso, vamos a ceñirnos solamente a algunos datos importantes, pero tenemos aquí otra gráfica que lo ilustra muy bien. Vamos a ver, es esta. Mirad, es lo que se llama cizalladura. Seguro que algunas veces habéis oído hablar de esto, aunque es una palabra un poco rara, cizalladura. La palabra cizalladura tiene que ver con los cambios que se producen en los vientos en los niveles de la atmósfera, a diferentes niveles, ¿no? A veces cuando hay cambios de intensidad, cambios de velocidad a nivel vertical o a nivel horizontal en los vientos, a eso se le llama cizalladura alta o cizalladura baja. De hecho, eso tiene un efecto muy nocivo en los aviones y los pilotos lo tienen muy en cuenta porque es lo que produce muchas veces turbulencias, incluso puede producir accidentes a la hora de aterrizar un avión o de despegar. Bueno, pues cuando el niño es el que realmente predomina, el niño provoca que en la zona del Atlántico tropical, los vientos de esa zona del Atlántico tropical estén más activos y haya más cizalladura a nivel vertical y horizontal, de tal forma que es más difícil que se produzca la formación de ciclones, porque los ciclones en niveles altos de la atmósfera lo que necesitan es estabilidad. Lo mismo que necesitan mucha humedad abajo en el mar y sobre todo temperaturas muy calientes también en la zona del océano, pues en las zonas más altas de la atmósfera requieren estabilidad para que se desarrollen realmente las nubes convectivas que producen esas tormentas tan grandes. Bueno, aquí veis en este gráfico de cómo el niño, que es el azul, lo que produce es esa cizalladura, como veis aquí, muy intensa, mientras que la niña lo que produce más bien es una cizalladura de forma relativa, pequeñita, de poca influencia. Hay más estabilidad en los diferentes niveles de la atmósfera con relación a los vientos. Bueno, pues este es otro factor que, por lo tanto, como la niña es la que parece ser que va a predominar más este año, va a hacer o va a favorecer la formación de ciclones porque las capas altas de la atmósfera en la zona del Atlántico tropical van a estar más tranquilas. Bien, si pasamos esto ahora a Windy, en Windy, como sabéis, pues podemos seguir perfectamente la formación de huracanes en este apartado. Aquí tenéis seguimiento de huracanes. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos el ciclón tropical Manga, que hemos hecho un vídeo sobre él y lo
podemos seguir, le damos y simplemente pues ya sabemos dónde está, es esta tormenta tropical que tenemos aquí que se dirige hacia la zona de Australia. Bien, pero lo que nos interesa ahora con relación a la temporada de ciclones del Atlántico es ver cuál es la situación ahora a nivel del mar. Y bueno, aquí tenéis ahora mismo lo que estábamos hablando. Aquí tenemos el Golfo de México, que ahora mismo ya tiene temperaturas de 29 grados. Recordad que para que se formen ciclones se necesitan 26 grados y medio, 27 grados. A partir de esa temperatura ya se puede formar un ciclón. Se tienen que dar las condiciones, por supuesto, para que se forme. Pero ahora mismo, sin estar todavía ni haber empezado ni siquiera el verano, ya vemos que en el Golfo de México la temperatura es muy alta y que por lo tanto ya las condiciones son favorables para que se formen. De hecho, ya se formó la primera tormenta tropical, en este caso Arthur. En la zona del Pacífico, 31 grados la temperatura. Luego, por lo tanto, vemos temperaturas muy altas. La temperatura del Atlántico tropical, que es esta zona que tenéis aquí, ¿veis? Aquí tenemos ya 29, 28 grados, que son temperaturas en las que ya se podrían empezar a iniciar ciclones, porque precisamente los ciclones normalmente se empiezan a formar en estas zonas y luego después se dirigen o se mueven hacia estas latitudes más al norte. O, por el contrario, también se pueden formar en estas zonas y se dirigen hacia la costa de México o hacia la costa norte, más norte de los Estados Unidos. Y el otro fenómeno que os decía es el tema del niño o la niña. Como sabéis, el niño o la niña se ve aquí, en la temperatura del mar que hay en esta zona, que está relacionada con las costas de Perú y Ecuador. Y bueno, aunque ahora mismo no es todavía Windy la que nos lo va a decir perfectamente, porque esto ya hablaremos del tema del niño en otros vídeos, pero aquí ya vemos, como veis, que ahora mismo la temperatura en el mar, en esta zona, es de 24 grados, cuando un poquito más alta, arriba, en las latitudes más altas, ya tenemos temperaturas de 29 grados. Es decir, parece que se ve que el efecto niña se está acentuando en toda esta zona del Pacífico Oriental, que es lo que se preveía, como se ha dicho anteriormente, en el informe de la Universidad Estatal de Colorado. Luego, por lo tanto, aquí, si hay un efecto niña que va a empezar a ser más fuerte a medida que avance el verano, esto provocará que los vientos que están en estas zonas, que son las del Atlántico tropical y que es donde se empiezan a formar los ciclones, hará que la cizalladura, como hemos dicho antes, sea más disminuida, más débil y que por lo tanto provocará que haya más estabilidad en las capas altas de la atmósfera y se puedan formar perfectamente los ciclones y que luego después se trasladen hacia las latitudes, en este caso, más al norte. Por lo tanto, esta es la razón por la cual parece ser que este año vamos a tener una cantidad de ciclones superior a lo normal. Ya veremos a ver también el tema de la intensidad. Ya hemos dicho incluso hasta los nombres que van a tener. Esperemos que ninguno de ellos sea famoso, como fue Katrina, y lo que vamos a hacer durante los próximos días y durante los próximos meses, si nos lo permite la salud, pues es poder estar aquí con vosotros para que podamos hacer un seguimiento de estas borrascas, de estos ciclones que se van a ir formando. Iremos viendo su desarrollo, en qué zonas son, por supuesto, las que se van a dirigir y que pueden ser más peligrosas, y haremos un seguimiento, como hemos dicho, exhaustivo de cada uno de ellos. Incluso tendremos un registro para tener una imagen del satélite y poder hacer una especie de archivo de cómo ha sido la temporada de huracanes en este 2020. El próximo vídeo os vamos a explicar cuáles son las condiciones que se necesitan para que se forme un ciclón, pero a nivel de localidad, a nivel puntual, ¿no? Y de esa manera aprenderemos un poquito más acerca de estos fenómenos meteorológicos que son de los más potentes que tenemos en la Tierra. Espero que os haya gustado este vídeo y ya iremos viendo con las próximas previsiones o los nuevos informes que se nos den cómo va evolucionando el tema de la temporada de huracanes en el Atlántico durante este año 2020. Hasta otro vídeo.